Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, que corresponde a la división de calidad y es precisamente su titular quien nos va a hacer la presentación del día de hoy. La doctora Lisette Gabriela Villarreal Tamés, quien nos va a abordar el tema de acciones para la seguridad del paciente en el proceso de atención. Doctora, muchas gracias, bienvenida adelante. Gracias por acompañarnos esta mañana. En este tema que yo creo que es trascendente para todos los hospitales, porque la seguridad del paciente busca los mayores beneficios para el paciente. Y si nosotros pensamos en la razón de ser de cualquier hospital, pues sabemos que la razón de ser principal es eso, buscar el mayor beneficio que le podamos otorgar al paciente. Desgraciadamente, la medicina pues ha ido evolucionando demasiado, ha ido aumentando, ha cambiado, y de ser una medicina antes, que era una medicina sencilla, más simple, aunque quizás tal vez un poco inefectiva, no tenía tantos resultados como los tenemos ahora en la salud, pero era relativamente segura. Ahora es compleja, es más compleja, efectiva, pero este término de complejidad pues obviamente le otorga más, que pueda ser un poco más peligrosa al momento del proceso de atención. Y bueno, antes de iniciar ya de lleno con la seguridad del paciente, mencionaré un poco sobre la calidad y por qué la calidad hablar de seguridad del paciente. Si nosotros nos enfocamos en general a qué es calidad, pues pueden venir a nuestra mente muchas ideas como una cultura, como la excelencia, como cumplimiento de estándares, de normas, de satisfacción del cliente, satisfacciones de expectativas, una forma de vida, pero también entendemos que cada quien ve la calidad de diferente forma. Si ustedes, y ejemplifico con esta figura, si ustedes ven este cuadro que tenemos aquí, a mí me gustaría que levantaran la mano, ¿cuántas personas ven a una joven casi de espaldas con un gorro en la cabeza? Pero si nos fijamos bien, también hay una señora ya de edad avanzada. Aquí está la nariz, los ojos, la boca y el cabello. Es formas diferentes o una forma diferente de tener una percepción de las cosas. Cuando definimos calidad nosotros, o cuando queremos definir calidad, en ocasiones nosotros es similar a esto. Cada quien tiene una perspectiva, una percepción diferente al respecto. Quizás si lo semejamos a productos o servicios, lo que yo busco en un producto que para mí sea calidad, quizás no va a ser exactamente lo mismo que busque otra persona en ese mismo producto. Porque para mí puede ser más importante que un producto sea, bueno, que tenga buen sonido, que sea un poco más caro, o por ejemplo en un servicio, en un restaurante, pues a mí me importa que me atiendan rápido, más que el buen gourmet, digamos. Pero cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente sobre las cosas. Y con afán de poder integrar una definición para que todos tengamos la misma perspectiva de qué estamos hablando sobre calidad, en servicios de salud, Donna Bedin, que ya en una sesión anterior el doctor Fausto nos había hecho el favor de presentarnos, define a la calidad en servicios de salud como el grado en que los medios más deseables, la ciencia y la tecnología, se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud con los menores riesgos para el paciente a un costo razonable. Y aquí en resumidas cuentas, nada más hago o sobresalgo 3 puntos. Uno, lo que mencionábamos hace un momento, que es el mayor beneficio posible para el paciente al menor riesgo con un costo razonable. Y aquí en el término de los menores riesgos entramos ahora sí a la seguridad del paciente.
La seguridad del paciente, y ahorita lo veremos más adelante, intenta disminuir todos esos riesgos que puede haber potenciales en el proceso de atención en el paciente. Tanto es así y tan importancia ha tenido este aspecto de seguridad del paciente que si nos fijamos en los estándares, estos son los estándares que nos pide la certificación por el Consejo de Seguridad General, que están homologados a los estándares de la JCI, la Joint Commission International, que pide para su acreditación. Y uno de los estándares se dividen en tres aspectos importantes o grandes, y el primero de ellos son las metas internacionales de seguridad del paciente. Posterior están los estándares centrados en el paciente y después los centrados en la gestión. Pero yo quisiera ponérselos aquí para que vean la importancia que tiene todo este tema de la seguridad del paciente, que ha trascendido, porque de nada nos sirve tener una atención que quizás logre ya muchos resultados, que sea efectiva, pero si durante el proceso de atención nosotros tenemos cadenas débiles o tenemos algunas partes del proceso débiles donde en vez de que el paciente mejore su salud y llegue al beneficio esperado, que es la razón de ser del hospital, en vez de esto, pues llegue a tener un daño colateral a la atención. Entonces, de nada nos sirve estar progresando, tener más conocimiento, tener más tecnología, si nuestros procesos siguen siendo débiles en cuanto a la atención prestada y la seguridad del paciente. Es decir, que estos riesgos siguen estando presentes y aumentan el daño que puede haber en el paciente. Más adelante vamos a mencionar los puntos que tocan, son varios puntos que tocan las metas internacionales de seguridad del paciente del Consejo de Seguridad General, que han sido trabajados porque se ha visto que en estos temas que son 6 puntos, estos 6 puntos se ha visto que tienen mayor frecuencia de que puedan pasar eventos adversos, que más adelante definiremos lo que son eventos adversos. Después de hacer un estudio llamado Errores Humanos del Instituto de Medicina, donde encontraron, yo creo que muchos de ustedes ya quizás lo hayan escuchado, donde encontraron que entre 44,000 a 98,000 pacientes atendidos anualmente recibían algún daño colateral a la atención o un error médico que pudo haber sido prevenido. A partir de este estudio, la OMS se empieza a fijar y empieza a voltar qué es lo que está pasando en nuestros procesos de salud, en nuestros sistemas de salud, que está ocurriendo, que está dejando que esto pase. Y en la asamblea que tienen ellos para hablar en una primera ocasión sobre seguridad del paciente, ellos tienen esta frase, utilizan esta frase en su documento final, que es: las intervenciones de atención de salud se realizan con el propósito de beneficiar a los pacientes, pero también pueden causarles daño. Y en este punto de también pueden causarles daño es lo que busca la seguridad del paciente. Evitar, quizás no podrá disminuir completamente o que haya cero riesgos, porque eso es muy complicado, es altamente difícil, pero sí disminuirlo en su mínima expresión para que pueda haber el menos riesgo posible para el paciente. Y esta, como mencionábamos ahorita, es definición de calidad. Y en sí, entrando allá en la seguridad del paciente, ¿qué es la seguridad del paciente? Se define como el conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos. Es decir, son todas aquellas acciones encaminadas a disminuir esta brecha que existe para el riesgo de probabilidad de daño en el paciente. Y bueno, ¿por qué interesarnos sobre seguridad y calidad de la atención? Como ya lo mencioné ahorita, el estudio menciona que estas cifras son alarmantes, las cuales exceden las cifras de muertes por accidentes de vehículos de motor, cáncer de mama o SIDA. En el Reino Unido también el 10% de las admisiones de hospitalarias sufrieron algún evento adverso, alrededor de 850 al año de estas, el 2% murieron. O sea, esto representa, si nos vamos a otros aspectos, a otras áreas, representaría que entre el 120 y 268 personas muertas al día en accidentes de aviación tan solo en Estados Unidos. O sea, estas son cifras, las cifras que mostrábamos anteriormente, si lo trasposamos
a las cuestiones de aviación, esto es lo que nos estaría arrojando. O sea, son cifras realmente alarmantes que preocupan y que sí ponen un dedo en la llaga en los procesos de atención o en los servicios de atención de los servicios médicos. Eso es lo mismo que mencioné. Pero bueno, además de este costo de vidas y este costo de daños permanentes y temporales para el paciente, también tenemos, yo creo que es lo principal, pero también tiene otros efectos colaterales. Se estima que el resultado en costos de eventos adversos es entre 17 billones y 29 billones de dólares por año en los hospitales de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un paciente que pasó un evento adverso, ya sea que se haya contaminado, que haya tenido una infección, que haya tenido un proceso quirúrgico en el que no resultó completamente bien, la estancia se va a prolongar del paciente. Esto obviamente aumenta los riesgos de nuevo para el paciente, pero es una cama que ocupa el hospital. Si nosotros estamos pensando en la demanda que tenemos o qué tantos pacientes están llegando a nuestros hospitales y una cama es primordial para la atención, esto es como un círculo vicioso, ¿no? No tenemos procesos quizás totalmente cuidados, lo que hace que se alarguen las estancias hospitalarias y con esto también aumentan los riesgos para el paciente y no tenemos el suficiente o la suficiente capacidad de respuesta para poder dar la atención debida a los pacientes. Otro punto son, no solamente en cuestión ya de, bueno, una cuestión es económica. El otro punto también, si nosotros a veces pensamos que tenemos poco personal, el descuidar un poco la atención hace que aumente también, porque en un evento adverso, si sucede un evento adverso, nosotros tenemos que cuidar de nuevo al paciente, es decir, el paciente va a seguir internado y esto nos ocupa también personal. O sea, es como un círculo vicioso, digamos, ¿no? En donde si no cuidamos nuestros procesos anteriores que tenemos, el paciente recae en un daño y tenemos que estar y seguir con él. Si nosotros tuviéramos procesos seguros, el paciente, lo más pronto que pudiera salir del hospital, sale, habría más espacios en camas y el personal podría destinar más tiempo para otros pacientes. Ahora, otro punto también son costos en términos de pérdida de confianza en los sistemas de salud. Yo creo que un punto aquí importante de los pacientes es que se ha perdido la confianza en los servicios de salud. O sea, no existe ya confianza para los servicios. Y esto es otra pérdida que se tiene a través de esto, de no disminuir los riesgos en el proceso de atención. Y disminuye la satisfacción, obviamente, tanto por el personal de salud como por pacientes. Y bueno, la ventaja que tiene la seguridad del paciente es que no se necesitan inversiones grandes ni se necesitan cuestiones complejas o mucha tecnología. Es simplemente poner un poquito de atención en el proceso de atención, cómo lo tenemos, cómo está diseñado y qué barreras podemos nosotros producir para evitar o tener candados para que se puedan evitar el daño al paciente. Por eso preguntamos cómo lograr que mediante pequeños grandes se tengan grandes resultados. Pues la respuesta sería mejorar la seguridad del paciente representa una de las más grandes oportunidades en mejorar la atención para el paciente. Es decir, de esta forma caminamos junto con la tecnología avanzada que tenemos, con el conocimiento que ya se tiene y además tenemos una atención segura para el paciente y no se necesitan tampoco pues, grandes desarrollos o grandes inversiones para esto. ¿Y por qué es esto? Esto es el modelo de RISC, que quizás ya lo hayan escuchado también, que menciona que existen en el hospital condiciones latentes, condiciones de trabajo y fallas activas. Es decir, cuando sucede un evento adverso, cuando sucede una falla, cuando hay un daño en el proceso de atención del paciente, no es simplemente por la falla activa, porque regularmente nosotros nos vamos mucho a la falla. La falla son actos inseguros, como son omisiones, desliz, fallas cognitivas, o sea, cualquier cosa que a cualquier ser humano le puede pasar. Por cansancio, por estrés, porque no está concentrado en ese momento, por distracción, suceden las fallas activas. Pero también tenemos condiciones latentes, es decir, desde los procesos de atención a nivel organizacional,
pueden existir ahí debilitamientos de los procesos que puedan permitir el paso del evento a que ocurra el evento adverso o a que se lleve a cabo el accidente. Lo que más nos fijamos nosotros son los actos inseguros porque son los que están inmediatamente que suceden, pero atrás de estos hubo factores de fondo como es carga de trabajo, supervisión inadecuada, mala comunicación, falta de conocimiento, falta de habilidad y obviamente la estructura que tiene la organización. Es decir, el sistema puede estar diseñado para que se puedan dar estos efectos o estos eventos adversos. Y como les comento, viéndolo como sistema, desde condiciones latentes, desde fallas activas, pueden estar sucediendo para que se den este tipo de eventos. Y bueno, algunos conceptos generales nada más sobre seguridad del paciente. Eventos adversos son incidentes desfavorables, percances terapéuticos, lesiones iatrogénicas u otros sucesos adversos que ocurren directamente asociados con la prestación de atención. Es decir, cuando pasa algún daño en el paciente, se le llama evento adverso. Cuando este daño es ya un daño que involucra la presencia de muerte inesperada, herida física o psicológica grave, o el riesgo que esto ocurra, o sea, cuando ya hay un daño permanente o temporal en el paciente, se le llama un evento sentinela. Es decir, ese evento ya nos dice que está pasando algo grave en la organización y que tenemos que poner alerta en eso. Falla es falta de éxito. Aparece cuando el sistema, parte de él, se desempeña en un sentido no deseado planeado. Es decir, cuando en el proceso algo falló durante el proceso, pero no quiere decir que haya llegado algún daño en el paciente. Cuasi falla es el acontecimiento de una situación que podría haber tenido como resultado un accidente, la herida o la enfermedad, pero no lo hicieron, o por casualidad, ya sea por casualidad, o por una intervención oportuna, perdón. Las cuasifallas, digamos que son los elementos claves para estudiar la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque no llegaron a daño para el paciente, pero nos están avisando que en ese proceso de atención existe algo que está débil y que tenemos que mejorar o que tenemos que... Y esto es cuando, por ejemplo, se va a inyectar un medicamento incorrecto y lo detectamos a tiempo, o nos equivocamos de paciente, pero no pasó nada, es decir, no tuvimos una identificación correcta del paciente, pero no llegó a más, o sea, no llegó a algún daño. Estas cuasifallas nos alertan de que tenemos procesos un poquito débiles y que tenemos que poner atención en estos puntos para mejorarlo y evitar que pudiera pasar y que llegara así a tener algún daño para el paciente. No debe entenderse como un error médico los cometidos por los médicos, sino las situaciones adversas que se presentan por las prestaciones de salud. Era como lo comentábamos ahorita, es un sistema, todo es un sistema. Desde cómo tenemos nuestros procesos, nuestra estructura, nuestros procesos, y cómo estamos, con qué actitud también estamos trabajando sobre el trabajo. Pero lo importante aquí es verlo como un sistema, no simplemente es un error médico, sino es un problema que se presenta, son las situaciones adversas que se presentan durante la atención, pero que pueden ser prevenibles o evitables. Los problemas más frecuentes encontrados son eventos por medicamentos, reacciones transfusionales, lesiones quirúrgicas, caídas, quemaduras, úlceras por decúbito, error en la identificación de pacientes. Y el lugar donde más frecuentes ocurren, pues obviamente son en zonas que hay más complejidad de la atención en el paciente, ¿no? Como son las unidades de cuidados intensivos, quirófanos y emergencias. El personal de atención médica debe resaltar y contener los riesgos para brindar una atención médica segura y de calidad. De eso trata la seguridad del paciente. Tratar de evitar todos estos riesgos, contener los riesgos para brindar una atención médica segura. El personal de salud forma parte de la solución y no del problema, es decir, nosotros somos los ojos en todas las partes del proceso y podemos darnos cuenta dónde los procesos son débiles y dónde podemos hacer algo o evitar, poner candados o barreras para que se evite llegar a dañar al paciente. Estas son las 6 metas internacionales de las que hablábamos hace un momento: la identificación del paciente, la comunicación clara,
mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, cirugías y procedimientos, caídas de pacientes e infecciones nosocomiales. Dentro de la diapositiva anterior que veíamos, uno de los más frecuentes de los eventos adversos que suceden, estas son medidas para contrarrestar, estas son barreras que se ponen, son los candados que se ponen para evitar que se frecuente o que se siga cayendo en los eventos adversos más frecuentes de los que mencionábamos hace unos momentos. La identificación del paciente. Se sugiere identificar al paciente por su nombre completo y fecha de nacimiento. Dos datos importantes, siempre que vayamos a ir con el paciente, identificarlo ya sea para llevarlo a algún estudio, para administrar el medicamento, para algún procedimiento, para algún proceso. Debemos eliminar cualquier punto que vulnere dicha identificación, es decir, que dé pie a confusión. Y nunca se debe identificar al paciente con el número de cama, porque por X o Y situación se cambia el paciente de cama y ya no es con el que estábamos nosotros pensando que había que administrar ese medicamento, había que hacer procedimiento o algún estudio. Comunicación clara, utilizar terminología estandarizada, sea claro, conciso, específico y oportuno. Cerciórese de que se ha dado a entender, repita la orden que ha recibido en voz alta. Aquí en comunicación clara se utiliza mucho el readback, que es escuchar primero, escuchar con atención, una escucha empática. La escucha empática quiere decir que no estoy pensando nada más que en lo que me están diciendo. Escuchar, escribir la orden que se está dando, confirmarla con el que está dando la orden y volver a leer la orden y confirmarla con el que está leyendo, el que está dando la indicación. En caso de órdenes verbales o resultados críticos de exámenes, es recomendable implementar un proceso de verificación, es decir, un sistema redundante para evitar malas interpretaciones, errores y posibles daños. Esto se refiere a lo que estábamos comentando ahorita. Me dan una indicación a mí y yo la repito para confirmarla. Son sistemas redundantes para evitar que pueda haber algún evento adverso. Manejo de medicamentos, pues se manejan los 5 correctos: paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, dosis correcta, rapidez correcta y un plan de acción en caso de falla o de error. Eso sobre el manejo de medicamentos. Obviamente al momento de administrar medicamentos, pues nos tenemos que cerciorar de que sea el paciente correcto. Debemos hacer una identificación del enfermo, como se describió en el punto anterior. Y en cuanto a los otros puntos, debemos hacer uso de la duda recurrente a manera de un sistema redundante, como mencionábamos. También se busca mucho los electrolitos concentrados, tener un manejo adecuado de electrolitos concentrados y evitar tener electrolitos concentrados en áreas donde no es pertinente tenerla, es decir, donde la clínica no es necesario para el paciente y para la clínica tener esos electrolitos concentrados. Y si tenemos que tener electrolitos concentrados, hay que tener un proceso bien definido para el manejo y control de estos mismos y evitar confusiones al momento de administrar medicamentos, porque pueden ser fatales. Bueno, cirugías y procedimientos. Se busca que sea el paciente correcto, cirugía, procedimiento correcto, sitio quirúrgico correcto, momento correcto, plan de acción en caso de falla o error. Antes de iniciar una cirugía o un procedimiento, el equipo debe tomar en breve un tiempo fuera para poder repasar a manera de lista de cotejo los 4 puntos enumerados. Para este punto se utiliza la lista de verificación que en el hospital pues se está usando ya, que es tener 3 tiempos de verificación durante la cirugía, que es estando el paciente en el quirófano, antes de iniciar la cirugía y antes de que salga el paciente del quirófano. Infecciones nosocomiales, pues obviamente lo que se busca aquí es el apego a la higiene de manos. Hay que buscar también a los pacientes con riesgo de infectarse, pacientes postquirúrgicos o que estén en posterapia intensiva y geriátricos, pacientes con líneas centrales u otro tipo de catéteres. Y el otro punto, el último punto de las acciones que se buscan para disminuir el riesgo de daño al paciente es la caída de pacientes. Y aquí hay que valorar el riesgo de caída desde la evaluación inicial del paciente, revalorar el riesgo de acuerdo a cambios en el estado del paciente e implementar medidas para reducir la probabilidad del riesgo de pacientes, del riesgo de caídas
de pacientes. Regularmente se utilizan listas de verificación para poder estratificar qué riesgos se encuentra el paciente. Esto lo hace mucho el personal de enfermería. Bueno, los eventos adversos siempre ocurrirán, pero para minimizar su presencia y prevenirlos necesitamos primero conocerlos. El tipo de errores se puede ver durante el diagnóstico, el tratamiento preventivo o otros. Para llegar a conocer sus causas y focos de error, el tipo y frecuencia, identificar un patrón común y poder tomar medidas correctivas, se deben reportar los eventos. Además de estas acciones que ya se están implementando a nivel nacional e internacional sobre la seguridad del paciente, se está llevando a cabo también el reporte de eventos adversos. Porque el reporte de eventos adversos nos dice exactamente cómo está nuestra organización y qué debilidades tenemos en los procesos de atención. Es por eso que se piensa, o la unidad de calidad está trabajando para tener un sistema de registro de reporte de eventos adversos, en donde el objetivo principal sería que aprender de estos errores y va a contribuir para mejorar la atención y tener los procesos más seguros. La utilidad es que los resultados de un sistema de reporte de incidentes y eventos adversos son útiles para la identificación de las causas que han favorecido la ocurrencia de estos y en qué medida originan las acciones inseguras y para prevenirlas. Y bueno, este es un formato que estamos para implementar este sistema de registro de eventos adversos. Y bueno, ya para terminar quisiera mostrarles un video, quizás alguno de ustedes lo haya visto ya, un video del caso de Josie King, que fue uno de los que también se inició en todo esto cuando empezó todo lo de la seguridad del paciente. Si quieres poner el video. En donde nos relata un familiar de la paciente. The following video is from a presentation that Sorrel King and I gave to the Institute for Healthcare Improvement's Impact Network this fall. Sorrel is really a hero of mine. Her 18-month-old Josie died at my hospital as the result of medical mistakes. Sorrel and I are working together now, partnering to try to ensure that this doesn't happen again. She would like to share her story with you, and then we will discuss how we're partnering. My daughter Josie died a year and a half ago at Johns Hopkins due to medical errors. Last week, I had the opportunity to speak at grand rounds to the doctors, nurses, and leadership of the hospital. I spoke about what happened to Josie and about the Josie King Patient Safety Program that is being launched. Reliving our tragedy was a painful and difficult thing for me to do. When Peter asked me 2 days later if I would be interested in going to Boston to speak at this conference, I quite honestly was not sure I had the strength to do it again so soon. After thinking about it, I realized I had to be here. Not only do I represent Josie, but I also represent all of the other children, the mothers, the fathers, the sisters, the brothers, the 98,000 people who die every year in this country from medical errors. I'm here for them, for their families, and for any future potential victims. I would like to share my story with you. I do this with the hope that what I'm about to tell you will make a difference in how you care for your patients and how strongly committed you and your hospital are to patient safety. Josie was 18 months old. She had brown eyes and light brown hair. She loved to dance and had just learned to bounce on the trampoline with her older siblings, Jack, Relly, and Eva. She had just learned to say, "I love you." In January of 2001, Josie was admitted to Johns Hopkins after suffering first and second degree burns from climbing into a hot bath. She healed well and within weeks was scheduled for release. 2 days before she was to return home, she died of severe dehydration and misused narcotics. I would like to take you through the events that resulted in this needless tragedy. Josie spent 10 days in the PICU. I was by her side every day and night. I paid attention to every minute detail of the doctors' and nurses' care, and I was quick to ask questions. I bonded with them and was in constant awe of the medical attention she received. Every time Josie moved or fussed,
someone would be quick to push her pain button. I tried rubbing her head and found that often this would settle her. Much to our relief, Josie was experiencing a quick recovery. Her burns were healing beautifully. She was sent down to the intermediate care floor with expectations of being sent home in a few days. Her 3 older siblings prepared for her welcome home celebration. We were told that no one had ever been sent back up to the PICU. The following week, her central line had been taken out. I began noticing that every time she saw a drink, she would scream for it, and I thought this was strange. I was told not to let her drink. While a nurse and I gave her a bath, she sucked furiously on a washcloth. As I put her to bed, I noticed that her eyes were rolling back in her head. Although I asked the nurse to call the doctor, she reassured me that oftentimes children did this and her vitals were fine. I told her Josie had never done this, and perhaps another nurse could look at her. After yet another reassurance from another nurse that everything was fine, I was told that it was okay for me to sleep at home. I called to check in 2 times during the night and returned to the hospital at 5:30 in the morning. I took one look at Josie and demanded that a doctor come at once. She was not fine. Josie's medical team arrived and administered 2 shots of Narcan. I asked if she could have something to drink. The request was approved, and Josie gulped down nearly a liter of juice. Verbal orders were issued for there to be no narcotics given. As I sat with Josie, I noticed that the nurse on morning duty was acting very strangely. She seemed nervous, overly demonstrative, and in a hurry. Uneasy, I asked the other nurses about her, and they said she had been a nurse for a long time. Still worried, I expressed my concern to one of the doctors, and he agreed that she was acting a bit odd. Meanwhile, Josie started perking up. She was more alert and had kept all the liquids down. I was still scared and asked her doctors to please stay close by. At 1 o'clock, the nurse walked over with a syringe of methadone. Alarmed, I told her there had been an order for no narcotics. She said the orders had been changed and administered the drug. Josie's heart stopped as I was rubbing her feet. Her eyes were fixed and I screamed for help. I stood helpless as a crowd of doctors and nurses came running into her room. I was ushered into a small room with a chaplain. The next time I saw Josie, she had been moved back up to the PICU. Doctors and nurses were standing around her bed. No one seemed to want to look at me. She was hooked up to many machines, and her leg was black and blue. I looked into their faces and said to them, "You did this to her, now you must fix her." I was told to pray. 2 days later, Jack, Relly, and Eva were brought to the hospital to kiss their beloved Josie goodbye. Josie was taken off of life support. She died in our arms on a snowy night in what's considered to be one of the best hospitals in the world. Our lives were shattered and changed forever. Josie died from severe dehydration and misused narcotics. Careless human errors. On top of our overwhelming sorrow and intense grief, we were consumed by anger. They say anger can do one of 2 things to you. It can cause you to rot away, or it can propel you forward. There were days when all I wanted was to destroy the hospital and then put an end to my own pain. My 3 remaining children were my only reason for getting out of bed and functioning. One day, I will tell them how they saved my life. Tony and I decided that we had to let the anger move us forward. We would do something good that would help prevent this from ever happening to a child again. It seemed the best place to start was with Johns Hopkins. Over the past 1.5 years, we have worked with the hospital to create the Josie King Patient Safety Program. Together, we launched the program last week. Josie's death was not the fault of one doctor or one nurse or one misplaced decimal point. It was the result of a total breakdown in the system. It was the result of a complete lack of communication between the different teams.
It was the result of doctors and nurses not listening to a concerned parent. It was the result of a combination of many errors, all of which were avoidable. What if the nurse had called the doctor when Josie's eyes were rolling back in her head? What if she could have had a drink or had been hooked up to an IV? What if the residents had paid attention and seen that her weight had dropped over 15% in 24 hours? What if the nurse had not given her the methadone? What if someone had taken my concerns seriously? What if a patient safety program had been in place? I believe that if any one of these things had occurred, the outcome could have been different and Josie would be here today. 98,000 people die every year because of medical errors. Hospital errors are among the top 4 leading causes of death in the country. This problem is unlike cancer, AIDS, or other diseases where we must wait for a scientific breakthrough in order to save lives. Hospitals are a man-made epidemic. Nurses and doctors make mistakes and lives are being lost. These human errors need a human solution. You are the only ones that can solve this problem, not lawyers, not insurance companies, and not people like me. Much has to be done to accomplish this. We can start by first admitting to ourselves that we are fallible. The medical community must be open to the possibility that shortcomings do exist, and you must be prepared to make the necessary changes. Please take the time to listen to a parent when they are concerned. Please learn to trust a parent's instincts. Please communicate with each other, nurses to doctors, one team to another team. Please listen to the child. Is she crying because she's in pain, or is there some other reason? Please look at the child. Not all the answers are on your clipboards or computers. Thank you for listening to me today. For the past year and a half, I have known I would one day find the strength to share this story with those who can make a difference. My precious memories and everlasting love for Josie give me this strength, and I will not rest until we make something good come from her senseless death. I will not rest until hospitals become safer places. I am not asking for your pity. I'm asking for your help. I do not know the answers. I only know that there is a problem that must be solved. Some of the best and brightest doctors and nurses in the country are in this room, and I know that together, if we are all committed and work hard, we can control hospital errors and we can save the lives of other potential victims, other helpless children. Thank you. Bueno, pues nada más aquí resaltar del punto que trataba ahorita sobre aprender de los errores, ¿sí? Es lo que menciona en un momento de la plática, en el video, es que saber que somos falibles, o sea, no somos perfectos, puede haber fallas y tenemos que aprender de esas y evitar que sucedan. Para lograr ser, como dije al principio, la razón verdadera de ser del hospital, que es obtener el mayor beneficio para el paciente y no desviarnos en ese camino. Bueno, yo termino con esto la ponencia, no sé si... ¿Tienen comentarios, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, doctora, pues le agradecemos muchísimo su participación y hacemos entrega de un reconocimiento y un caluroso aplauso por parte de nuestra auditoría. Gracias, doctor. Y el doctor... Buenos días. El señor director, el doctor Pablo Rueda, me pidió de favor hacerles de su conocimiento algunos cambios que se están llevando todavía en este hospital. Y bueno, dentro de ellos está el ingeniero Gabriel Vázquez Arámbula, no sé si anda por aquí. El ingeniero Gabriel Vázquez Arámbula es el jefe de tecnologías de la información, entró en lugar del ingeniero Yáñez, que yo creo que ya lo conocían ustedes anteriormente. Entonces va a estar en su lugar el ingeniero Gabriel.
También dentro de los cambios que hemos hecho, pues está el doctor José Anaya Herrera, que estaba haciendo las funciones de asistente de la dirección y queda en la jefatura o en la subdirección de este hospital, en lugar del doctor Víctor Villagrán, que afortunadamente nos está acompañando aquí después de un tropiezo de salud, pero está aquí con nosotros y va a quedar a cargo de la jefatura de la división de neonatología. Si vamos a preparar, yo sé que ya lo conocen todos, pero... Y la enfermera, la licenciada María de la Luz Hernández Morales, queda como jefa de la subdirección de enfermería en lugar de la maestra Rosalba, ¿sí? Que también pues, es otro de los cambios que ya mucha gente esperaba, ¿sí? Muchas gracias. También tenemos como parte de estos cambios que estamos haciendo el doctor Miguel Ángel López Esquivel. Está ahora actualmente a cargo de lo que es telemedicina en lugar del doctor Osorio, que él de todos modos nos acompaña aquí como traumatólogo para todas las interconsultas y todo lo que se les ofrezca de traumatología y ortopedia. Y también el doctor Jorge Omar Osorio Díaz, no sé si se encuentra aquí, nuestro nuevo cardiólogo pediatra, también va a estar laborando con nosotros. Estos son algunos de los cambios que venimos haciendo y que creo que es importante que todos se enteren. De todos modos, se les hará llegar a todos sus jefes de división y jefes de servicio un oficio con los nombres de los médicos y del personal de enfermería que está cambiando. Muchas gracias.